Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hacer algo bastante rápido porque salió un paper de Apple que me pareció muy bueno y nos abre un poquito a la discusión sobre si los modelos de lenguaje grandes que existen hoy en día pueden realmente tener algún tipo de pensamiento lógico, razonamiento lógico, pueden seguir el proceso de razonar y si son el elemento adecuado para llegar a esto a futuro, ¿no? Así que esto es un paper que acaba de sacar Apple, donde básicamente se están haciendo la pregunta sobre si los modelos razonan o simplemente están haciendo pattern matching, básicamente. Acaban de sacar este paper, se llama GSM Symbolic, entendiendo las limitaciones en el razonamiento matemático en modelos grandes de lenguaje. Si nos ponemos acá en el abstract, van a ver que están diciendo en esta parte, tenemos una hipótesis que básicamente el declive que tienen en performance, cuando, ahora lo vamos a ver en un segundo, que es lo que agregan, los modelos de lenguaje actuales son porque no son capaces de generar un razonamiento lógico genuino, sino que simplemente lo que están haciendo es replicar los pasos de razonamiento que fueron observados en su data de entrenamiento, ¿no? Muy interesante, esta no es la primera vez que estamos enfrentados, digamos, a esta pregunta, es algo recurrente. Si se acuerdan, teníamos lo de los loros estocásticos, ¿no? La hipótesis sobre si simplemente si tenían algún tipo de entendimiento o simplemente estaban repitiendo cosas, ¿no? Que tenían en su data de entrenamiento. Y qué sé yo, tenemos varias cosas acá, ¿no? Sobre la diferencia entre, por ejemplo, el argumento 1, ¿no? Ver y ver, o sea, dibujar y ver, entender realmente lo que estás dibujando, ¿no? Y acá podemos ver que GPT-4, cuando apenas salió, este artículo es viejo, ¿no? Esto fue un paper que salió de Google, básicamente podía producir y editar representaciones de gráficos de SVG, ¿no? Podía hacer este tipo de cosas, etcétera, ¿no? Tenemos acá lo mismo con razonamiento y conceptualización abstracta, ¿no? Y teoría de la mente y otras cosas, ¿no? Simulando el mundo detrás de las palabras. Ya nos vamos a meter en eso en un segundo, pero quería volver otra vez a este paper, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, lo que nos está diciendo Apple, que acaba de salir hace muy poquito, ¿no? Hace menos de una semana, acaba de salir este paper, no tiene razonamiento lógico. Bueno, acá tenemos al autor, que la verdad que hizo un resumen bastante bueno en Twitter, Merdad, y nos empieza a contar, ¿no? Así que arrancamos primero con esta idea de, ok, tenemos este dataset que se llama GSM 8K, que es un dataset de ejercicios, digamos, de matemática de primaria y secundaria. Y hace 3 años aproximadamente, GPT-3 se sacaba 35%, ¿no? en este benchmark. Y ahora modelos que tienen 3 billones de parámetros contra 175 billones de parámetros están pasando los 85% de performance, ¿no? de precisión en esto, y algunos, los más grandes, como por ejemplo GPT-4, están sacando más de 95%. Entonces, la pregunta que se hace Merdad y todo el equipo de Apple es, ¿pero el razonamiento de estos modelos realmente mejoró? O sea, ¿cuánto de esto es un incremento real en todo lo que es simbólico o lógico versus simplemente hacer este macheo con patrones en la data de entrenamiento? Primero me gustaría ver acá, o sea, esto de GSM 8K, ¿qué significa? Porque si no parece muy abstracto. ¿Qué significa? Bueno, acá pueden ver el dataset en Hugging Face, ¿no? Entonces tenemos acá la pregunta a la izquierda, ¿no? Natalia vendió clips a 48 de sus amigos en abril y después vendió la mitad de esa cantidad en mayo. ¿Cuántos clips pudo vender Natalia en mayo y en abril, ¿no? Entonces tenemos 48 más 48 dividido 2, ¿no? Entonces es lo que tenemos acá, ¿no? En mayo 48 más 24, ¿viste? Etcétera. Y acá tenemos la respuesta, ¿no? Y esto es lo que esperamos que el modelo de lenguaje nos responda cuando le hacemos esta pregunta, ¿no? Ahora, se han generado variaciones de esto porque, ¿qué pasa? Esto, y ahora lo vamos a ver un poco más explicado por Merdad, pero básicamente todas estas variaciones de esta misma pregunta son lo que se le da se genera como data sintética y se le da a estos modelos para que puedan llegar a esta respuesta. Entonces, ¿está realmente entendiendo el modelo
esta situación, ¿no? O sea, tenemos una persona, tenemos una cantidad, tenemos una operación que se está generando y tenemos una pregunta finalmente. ¿Está realmente entendiendo lo que estamos queriendo hacer o simplemente vio un patrón que es muy parecido y está diciendo, bueno, esto se parece mucho a esto y lo respondo de esta forma? Esa es la consigna que tenemos en este paper, básicamente. Entonces, lo que hicieron para salir de esta forma de evaluarlo es introducir esta idea de GSM Symbolic, ¿no? Entonces, lo que están haciendo acá es agarran lo que tenemos a la izquierda, que es, si volvemos otra vez a este dataset, es muy parecido, ¿no? O sea, esto es uno de los ejemplos. Cuando Sophie está cuidando a su sobrino, entonces bla, 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 ¿no? Todas estas cosas. Y acá podemos ver cómo estamos marcando quién es la persona, el sujeto, qué es el familiar que está relacionado con la persona, la cantidad, por ejemplo, y etcétera, el tipo de relaciones que existen entre cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a la derecha, que es este template de GSM Symbolic, podemos ver que acá lo que están haciendo es cuando name, ¿no? Entonces ya lo pasan de decir Sophie a decir, bueno, esto es un argumento que yo puedo cambiarlo y está cuidando a su familia, ¿no? La bolsa de building blocks tiene X, ¿no? Y ahora esto ya es una cantidad y etcétera, ¿no? O sea, tenemos distintos tipos de cosas y acá cuando vemos las variables, podemos ver que el nombre vamos a tomar un valor de un sample de distintos nombres. En este caso, familia, vamos a tomar un valor de esta lista de cosas, ¿no? Sobrino, primo y hermano, por ejemplo. Y después X, vamos a tomar un valor dentro de un rango de números del 10 al 100, ¿no? Y eventualmente tenemos también la respuesta y todo eso va cambiando todo con respecto a las variables que tenemos, ¿no? Entonces, lo que descubren cuando hacen este tipo de cambios es que las precisiones que tenemos en estos benchmarks de evaluación de GSM8 no son confiables, ¿no? Entonces, lo que están viendo es una gran variación en la precisión, ¿no? Entonces, Llama 8B tiene unos resultados que están más o menos 70-80% de los resultados correctos. Y podemos ver que Phi3 tiene ya una variación que está mucho más distribuida, ¿no? O sea, entre 75 y 90% y sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que la distribución ya nos estamos yendo, ¿no? Nos estamos abriendo. O sea, se está aplanando esta curva, lo que significa que hay algunas veces que produce resultados muy malos y otras veces que produce resultados correctos, pero ya podemos ver que no siempre está en el lado correcto, ¿no? Y podemos ver un drop gigante de performance, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, en este pasamos de 89 a 82 en promedio, ¿no? Pero también la curva está mucho más aplanada, ¿no? En este caso. Y podemos ver acá la diferencia que tenemos. En este caso, GPT-4 O tiene una diferencia mínima, 0,3% inferior, ¿no? Es la baja de performance, pero podemos ver como los modelos como Phi2 tiene una diferencia de performance de casi el 15%, ¿no? Entonces, si nos vamos para abajo, podemos ver que la fragilidad de este supuesto razonamiento que tienen los modelos de lenguaje cambia mucho si estamos cambiando los nombres, por ejemplo, gente, comidas, objetos, y aún más todavía cuando cambiamos números, ¿no? Volvemos para atrás. Si nos plantamos en esto, pueden ver que cambiar si es Sophie o Carlos o Roberto o María, por ejemplo, no produce tantas variaciones como decir que acá, por ejemplo, los building blocks tienen 31 en vez de 310 blocks dentro de eso. Y esto tiene sentido porque si nos vamos a este dataset que tenemos acá, este es uno que se llama GSM difícil, ¿no? Y lo que hicieron acá fue, básicamente cambiaron números normales, que puede ser acá como, por ejemplo, un pato, ¿no? Pone 16 huevos por día, pero después dice y hace, hace muffins para sus amigos cada día con 300, o sea, un número estúpido, no gigante. Lo que están haciendo esto es hacer las mismas preguntas, pero con números grandes, ¿no? Que son menos comunes. O sea, casi que están haciendo lo mismo que acá, ¿no? Básicamente. O sea, acá lo estamos haciendo un rango del 10 al 100, pero ellos están diciendo usa un rango que esté fuera de esta normalidad, ¿no? Que puede tener. Así que si volvemos para atrás, podemos ver que cuando los números son alterados, los resultados son mucho peores, ¿no? Y lo podemos ver acá, como tenemos este cambio, ¿no? Entre, por ejemplo, acá en Gema, no podemos ver que las curvas cambian mucho, ¿no? Cuando tenemos nombres,
está muy parecido, ¿no? O sea, casi no tiene variación. Cuando tenemos números, podemos ver cómo nos movemos para la izquierda, ¿no? O sea, baja la precisión un montón. Y cuando combinamos los dos cambios, nos vamos mucho más para la izquierda, ¿no? O sea, que son muy sensibles estos modelos a los cambios en estas cosas, ¿no? ¿Qué pregunta se hace acá, en verdad? Que está bastante buena. Es, che, si vos le cambiaras a alguien, le haces una pregunta y le cambiás apenas la consigna, ¿no? ¿Se equivocaría completamente? ¿Qué es lo que a vos te parece? ¿No? Esa es la diferencia, medio cuando hacemos si estuviéramos evaluando a alguien y la respuesta que nos da es simplemente de memoria o realmente entendió lo que está haciendo, ¿no? Y después empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa si le ajustamos la dificultad a la pregunta, ¿no? Entonces introducen 3 variantes a este benchmark de GSM Symbolic para estudiar el comportamiento del modelo. Primero le sacan una cláusula, ¿no? Y lo llaman GSM M1. Después le agregan una cláusula y después le agregan 2 cláusulas, ¿no? Y pueden ver acá cómo hacemos la primera pregunta. Dice, para hacer una llamada desde una cabina telefónica, tenés que pagar 60 centavos por cada minuto de la llamada. ¿Cuánto te va a salir una llamada de 60 minutos, ¿no? Perfecto. Ahora, el simbólico sería lo mismo, pero decimos después de 10 minutos, el precio baja a 0,5 el minuto, ¿no? Entonces pasó de 0,6 a 0,5. ¿Cuánto te va a salir ahora 60 minutos de llamada? En P1 le agregamos una cláusula más y en P2 le agregamos 2 cláusulas más, ¿no? Acá podemos ver cómo ya le empezamos a agregar la dificultad. Si tu cuenta entera es más de $10, entonces tenés un 25% de descuento, ¿no? ¿Cuánto te sale una llamada de 60 minutos? Y podemos ver acá cómo nos estamos yendo a la izquierda, o sea que la performance tenemos un drop bastante grande, ¿no? Podemos ver que normalmente en este modelo estaría sacando arriba del 80%, 85% y nos estamos yendo al 40%, o sea, claramente está fallando completamente cuando le empezamos a incrementar la dificultad de estas preguntas, ¿no? Entonces, acá Merdad hace la pregunta, entonces, ¿estos modelos realmente entienden conceptos matemáticos? ¿No? Entonces, para hacer eso, agarran y ponen un benchmark aún más todavía y lo llaman GSM no op, ¿no? Entonces, ahora lo que están haciendo es que le agregan una cláusula más que parece que tiene sentido, que es importante para pensar el problema, pero en realidad no tiene ningún tipo de sentido, no contribuye para nada al razonamiento y por eso lo llaman no op, ¿no? Y fíjense lo que pasa, ¿no? Este está bastante bueno. Agarra y dicen, por ejemplo, dicen, Oliver agarra 44 kiwis el viernes. Después agarra 58 kiwis el sábado. Ahora, el domingo agarra el doble de kiwis que hizo el viernes, ¿no? O sea, 44 por 2, 88. Pero 5 de esos kiwis eran un poquito más chicos que el promedio. Entonces, ¿cuántos kiwis tiene Oliver? ¿No? Entonces, normalmente la respuesta acá, o sea, no tendrías que ni pensar en esto que estamos poniendo acá. Pero los modelos pueden ver cómo lo toman en consideración. Entonces, acá podemos ver, Oliver agarra kiwis sobre 3 días, el viernes, el sábado y el domingo. Tenemos 44, 58, 88, pero en el domingo 5 de esos kiwis son más pequeños que el promedio, entonces los tenemos que restar del total del domingo. Entonces tenemos 88 menos 5, nos queda 83. Ahora, sumando todos los kiwis, terminamos con 185, ¿no? Que es incorrecto. Entonces, en este caso, confundimos al modelo, ¿no? Y acá podemos ver cómo tenemos un drop en performance enorme en todos los modelos, ¿no? Hasta en O1 Preview. Podemos ver cómo está bajando de 17% entre normalmente el resultado que tendría y el resultado cuando le agregamos esta cláusula extra. Y modelos más pequeños como Phi3, por ejemplo, podemos ver que básicamente se vuelven completamente inusables, 65% menos de performance. Entonces acá lo que están preguntando es, bueno, pero ¿qué pasa si subimos la data, subimos la cantidad, o sea, escalamos los modelos, la data, el cómputo que le estamos dando, ¿solucionaríamos este problema? Y acá lo que dicen es no, la verdad que no. Porque los modelos de O1 están funcionando mejor que los demás, pero igual están cayendo su performance cuando le estamos agregando esto, y lo podemos ver acá, cómo nos estamos yendo a la izquierda cuando agregamos estos pasos, ¿no? Y acá hacen un ejemplo bastante bueno que nos muestran, que nos dicen, en este caso, bueno, vamos a verlo,
Nos dice, mira, Liam quiere comprar algunos útiles escolares, se compra 24 gomas que ahora cuestan $6.75 cada una, 10 cuadernos que ahora cuestan $11 cada uno, y papel que ahora cuesta 19, una resma de papel que ahora cuesta $19. ¿Cuánto debería pagar Liam ahora, asumiendo que gracias a la inflación los precios eran un 10% más bajo el año pasado? Entonces, lo que hace acá O1 es, no se puede sacar de la cabeza la idea de la inflación y lo suma, ¿no?, a todos sus cálculos de costos, cuando no tiene ningún tipo de importancia, porque estamos preguntándole qué precio tiene ahora estos útiles escolares, y le estamos dando los precios que tiene ahora. O sea, son completamente inútiles la información de la inflación pasada, ¿no? Y podemos ver cómo se queda trabado en eso. Así que acá lo que nos está diciendo es, bueno, entender estas capacidades que tenemos de razonamiento reales de los modelos de lenguaje son cruciales para poder ponerlos en escenarios del mundo real donde la precisión y la consistencia no son negociables, ¿no? Imagínense que acá lo que estamos diciendo es, no podemos darnos el lujo de alucinar, o si tuviéramos algún tipo de alucinación tendríamos que ser capaces de evaluar cuánto es esa alucinación que se le agrega a la decisión, ¿no? Así que tenemos este paper acá, está bastante bueno, todos estos links los vamos a poner en la descripción del canal, tiene algunas preguntas acá al final, ¿no? Nos empiezan a dar acá cómo es que evalúan la prompt, cómo es que hacen la prompt, cómo son los resultados en general. Pueden ver acá GSM 8K, este digamos que sería el benchmark original, ¿no? Entonces podemos ver O1 Preview, se saca un 96%, o sea, 96% de las veces acierta. O sea, le hacen la pregunta y te da la respuesta correcta, 96%. ¿Qué es esto? Es el número más alto de todos los modelos que hay en la actualidad. O sea, podríamos decir, esto es espectacular. Lo podríamos comparar con un humano y decir, che, está muy cerca de un humano. Ahora, cuando empezamos a agregar este tipo de cosas, este tipo de cambios, ¿no? Y nos vamos, por ejemplo, a esto, symbolic no op, ¿no? Acá podemos ver que el número baja de 96 a 77,4, ¿no? Entonces, podemos ver cómo las capacidades de razonamiento son mucho más inferiores, ¿no? Y de nuevo, lo que está diciendo acá, el argumento que está diciendo Mehrdad es, mira, las veces que también le pegó a esto es porque realmente, seguramente dentro de la data de entrenamiento, que puede haber sido mucha de ella sintética, algo muy parecido ya se lo pusieron y el modelo está básicamente reconociendo ese patrón y replicándolo. Acá es donde se empiezan a abrir estas vertientes, ¿no?, que son bastante interesantes, volviendo un poquito más a esto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos modelos de lenguaje, ¿no? Los modelos de lenguaje básicamente aprenden a hablar un idioma, ¿no?, en base a la data que le estamos metiendo, comprimen toda la información digamos en los model weights, y cuando hacen eso, por definición lo que tienen que hacer es extraer algún tipo de conocimiento, ¿no? O sea, algún tipo de patrón para describir algo. Por ejemplo, una de las cosas, acá hay una entrevista espectacular que tiene Ilya con Jensen Huang, que es el presidente de NVIDIA. Ilya Sutskever es la persona que hizo AlexNet y trabajó en el mismo equipo que Geoff Hinton, ¿no?, la persona que se ganó el Nobel, uno de los cofundadores de OpenAI, etc. Un tipo que tiene una intuición para AI que a mí me parece impresionante. Y acá básicamente nos da un ejemplo, a ver si se puede, ojalá lo puedan escuchar. Y bueno, voy a explicarlo un poquito, ¿no? Pero básicamente lo que está diciendo es, ¿podés tener razonamiento? Le está preguntando, ¿no? Jensen, ¿podés tener algún tipo de razonamiento simplemente prediciendo el próximo token? Y acá lo que dice Ilya, que está muy bueno el ejemplo que usa, es básicamente que si vos tuvieras una novela de misterio, y eso, o sea, tiene un montón de complejidades, ¿no?, de interrelaciones, de pruebas, de misterio, ¿no?, que se está desarrollando. Y al final de la novela, en la última página, si vos tenés a una persona que viene el detective y le dice a todas las personas que están ahí, les dice, bueno, ahora les voy a revelar el nombre del asesino, el asesino es, y vos tenés que predecir esa próxima palabra, claramente tenés que tener un entendimiento de la relación que hubo entre todos estos elementos a medida que vos fuiste leyendo la novela. Entonces, para poder generar esa predicción de la próxima palabra, tenés que generar algún tipo de entendimiento del mundo y de cómo funciona. Eso es el argumento que tiene Ilya. Y también cuando le preguntan por acá, le hacen una pregunta que es bastante interesante. Le dicen, che, ¿qué podemos
aprender, qué podemos aprender de el mundo, ¿no? Y él lo que nos dice es, que básicamente un humano escucha más o menos a través de toda su vida 1 billón de palabras, ¿no? Entonces, es muy limitada la cantidad de información que podemos absorber de palabras, ¿no? Pero aprendemos muchísimo más de lo que vemos del mundo. Entonces, los modelos de lenguaje no tienen la misma limitación. No es que solamente van a escuchar 1 billón de palabras o leer 1 billón de palabras, sino que van a leer, por ejemplo, Llama 3.1 se entrenó con 15 trillones de palabras, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si uno tuviera que explicar, que es el ejemplo que da acá Ilya, el color, un color, por ejemplo, aunque para los humanos nos resulta fácil cuando lo estamos viendo, para una máquina no tiene la capacidad de entenderlo, ¿no? Si no está viendo esta multimodalidad de data. Tienen que entenderlo en base a lo que está leyendo. Entonces, ese entendimiento del mundo medio que empieza a permear en el texto y es lo que nosotros terminamos absorbiendo y estas máquinas terminan aprendiendo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que si ahora uno le pregunta a un modelo de lenguaje si el color rojo está más cerca del color naranja o del color azul, te va a decir del color naranja, seguramente, aunque nunca haya visto imágenes que representen estos colores. Pero por la información de texto con la que fue entrenado, puede entender estas relaciones. Entonces, lo que está diciendo acá Ilya y lo que nos está, uno de los argumentos a favor de los modelos de lenguaje como son ahora, es que esto les da algún tipo de simulación del mundo detrás de la palabra, ¿no? O sea, les permite generar esa teoría del mundo que eventualmente puede llegar a dar lugar al razonamiento, ¿no? Otras personas, como por ejemplo Gary Marcus, este artículo está buenísimo, de nuevo lo voy a dejar todo en el chat. Acá básicamente nos está diciendo que, mira, a medida que hasta estos modelos de O1, a medida que vas planeando, se va equivocando cada vez más. Entonces realmente no tiene no está teniendo una real razonamiento lógico sobre las cosas. Podemos ver que está, si lo hacemos calcular algunas cosas, pueden ver que en hasta 9×9, estas tablas, digamos, puede tener una precisión bastante buena, pero una vez que nos empezamos a mover, ya se empieza a equivocar. Así que acá lo que nos está contando es que un modelo especializado para hacer ese tipo de cosas sigue siendo mejor que un modelo generalista como OpenAI o O1, ¿no? En este caso. Otro de los ejemplos es cuando lo ponemos a jugar ajedrez. Por ejemplo, todavía no puede jugar bien, ¿no? Tiene otros argumentos, está bastante bueno. Gary Marcus estudió con Pinker, es de NYU, que es la universidad que fui yo. Y básicamente es un creyente de esto de la AI neurosimbólica, ¿no? O sea, y esto es una cosa que a niveles prácticos yo creo que se acerca un poquito a esta librería que a mí me gusta. Es un trabajo en conjunto que hizo Amazon con Microsoft, se llama DoWhy, es para inferencia causal, ¿no? Y básicamente tenemos estos grafos de causalidad, que es lo que tenemos, ¿no? Y son, básicamente si volvemos para acá, ¿qué sería esto de neurosimbólico? Claramente no soy un experto en esto, pero esto estaría juntando las dos ideas de las redes neuronales, pero también con la simbología que nos permite explicar por qué se toman algunas decisiones y no otras, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso, nosotros definimos, cuando estamos definiendo el problema, definimos también las relaciones causales que existen. Como último, lo que les quería mostrar es que para ver este paper y esto y todas estas cosas, agarré y lo metí en Notebook LM, que no me hice ningún video de esto porque ya se habló por todos lados, pero la verdad que es muy bueno. O sea, lo subí acá el PDF, el paper, y le dije, che, haceme un podcast. Y la verdad que el podcast que me generó es impresionante. A ver si puedo escuchar qué es lo que está diciendo. Yeah. Or just following like some kind of memorized formula. Exactly. It's like, the difference between a student who memorizes the multiplication table and a student who understands what multiplication actually means. Okay, yeah. GSM-8K lets these researchers analyze the how behind the AI's. Hay una parte acá más adelante que me pareció increíble. A ver si la engancho.
Some aced the test and some totally bombed it. Exactly. It's like they use this great example. Imagine a phone booth, right? And the price per minute, it goes down, like the longer you talk. Okay, yeah. Now imagine adding more and more of those price drops, like after 20 minutes, after 30 minutes, and so on. Okay, yeah, I can see how that'd get confusing, keeping track of all those different. Bueno, etcétera. Voy a dejarles el link también en la descripción. Lo pueden escuchar ustedes, está en inglés. Pero los ejemplos que usaron son muy buenos. Son realmente muy buenos. Hay una parte que hablan en el podcast este que generé, hablan de los kiwis. Y usan un ejemplo que está muy bueno y no sé. O sea, siguen la lógica del paper, pero están generando cosas totalmente nuevas en esta conversación de ida y vuelta. Así que, nada. Algo interesante, lo dejé ahí para que lo discutamos. Dígame qué piensan, si les parece que la forma actual de estos modelos de lenguaje grandes nos van a ayudar a llegar a este razonamiento lógico que eventualmente nos puede llevar a una inteligencia general, por ejemplo artificial, o si esto simplemente es hacer loros estocásticos, pero cada vez un poquito que parecen más inteligentes, aunque no lo son. ¿Qué piensan? Dígamelo, les agradezco que se quedaron acá hasta el final. Un abrazo gigante. Chao, chao.